Querida audiencia, tengan todos muy buenas tardes o noches. Espero que se encuentren bien con sus familias y en sus trabajos. En esta presentación sobre el impuesto al carbono, vamos a revisar lo que son, en esta parte A, vamos a revisar lo que es la ley 1819 del 2016 y la ley 2277 del 2022. La primera ley fue hecha en el gobierno de Juan Manuel Santos y la reforma son reformas tributarias, ¿no? Tienen peso de ley. La primera por Juan Manuel Santos y la segunda por presidente Gustavo Petro. ¿Sí? Vamos a mirar esa parte por un lado, luego vamos a revisar la reforma que se planteó para cambiar pues las condiciones de pago de este impuesto al carbono que se estaban planteando, ¿no? Y para recoger fondos para que el gobierno del presidente Petro pudiera recoger un faltante de 12 billones, ¿sí? Para el presupuesto nacional, que esa sí fue tumbada por el Congreso a finales del año pasado. Entonces, aquí prácticamente lo que hacemos es leer la primera ley, la 1819, y ya de ahí en adelante ya vamos comparativamente a ver en qué consisten los cambios que se han planteado, ¿no? Es todo, estimada audiencia. En esta parte A del impuesto al carbono nos vamos a concentrar exclusivamente en lo que es la ley, lo que dice la ley de cómo se va a cobrar este impuesto. ¿Sí? Entonces, eso sería todo. Muy amables por su atención. Espero que nos sirva de algo, ¿no? Para nuestra cultura general. Gracias. Estimada audiencia, tengan todos muy buenas tardes. Entonces vamos a dar inicio a esta presentación sobre el impuesto al carbono. Para eso vamos a comenzar con esta ley 1819 del 29 de diciembre del 2016, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural. Se fortalecen los mecanismos para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal y se dictan otras disposiciones. Como podemos ver, la ley tiene 174 páginas. Fue una ley hecha durante el gobierno de Juan Manuel Santos Calderón. Entonces, pues, siempre está larguita, ¿no? En el artículo 184 es donde se aumenta el IVA del 16 al 19%, ¿sí? Quiere decir que fue algo buenísimo por ese lado. Y por el otro lado está aquí el artículo 221 del Impuesto Nacional al Carbono, página 112. Entonces vamos a la página 112, ¿no? A ver a leer esta ley, ¿no? Entonces, antes de comenzar a leer, tenemos que saber que desde los años 90 viene un activismo ambiental, ¿no? Y ya ha ido aumentando poco a poco con el consenso de París, el protocolo de Kioto, las reuniones que hacen anuales del COP, para hablar sobre el cambio climático y ir estableciendo cuotas para los diferentes países, ¿no? Entonces, eso ya es un historial que trae ahí, llamémoslo, de activismo ambientalista, ¿sí?
la relación que hay entre las emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero en conjunto con el cambio climático, ¿no? Entonces, ese es el tema que vamos a tratar acá. Ustedes pueden ya saber que esta ley comenzó en Finlandia. Esta taxación del impuesto al carbón comenzó en Finlandia. En Europa, en el norte de Europa, con Dinamarca, Noruega, Suecia, Polonia. Comenzó ahí en los años 90, primero en Finlandia y luego ya en el 91 pasó al resto de los otros países, ¿no? Primero en Finlandia y luego a los otros. Entonces, ustedes aquí pueden ver, antes de comenzar, que hay una parte de la parte octava de esta ley, le dedica el impuesto a la gasolina, nacional a la gasolina, que lo vamos a tener en cuenta, lo vamos a nombrar acá en esta presentación, ya que con el impuesto al carbono y el IVA se cobran sobre la tarifa inicial del ingreso al productor, ¿no? Que es la que le corresponde a Ecopetrol y a los importadores. O sea, normalmente Ecopetrol guarda el monopolio de todo eso, ¿no? De la producción con sus dos refinerías de Barranca y Cartagena, y las importaciones también la maneja, pero ya poco a poco pues también se han ido cambiando las reglas del juego. Entonces ya aquí ellos establecen unos precios nacionales a la gasolina y a la CPM, unos impuestos. Los precios de unos impuestos no los vamos a aumentar porque nosotros estamos ahora en el impuesto al carbono, ¿sí? Nacional al carbono, pero para que lo vayan teniendo en cuenta que aparece en esta ley. ¿Sí? Entonces ya luego de que apareció en Europa, luego ya el impuesto se implantó aquí en América, en lo que es Chile, Argentina, Colombia, México, Canadá. Cada uno tiene todos los países europeos donde se haya regado este impuesto, y en América cada uno tiene la manera de interpretar su ley, ¿no? Pues obviamente esto lo hicieron copiado en ellos, en leyes de otros países, y lo que hacen es adaptarla aquí a Colombia. Eso sí ya es el trabajo que le corresponde allá a los abogados que trabajan para los legisladores. Es el trabajo de investigación de ellos. Entonces, vamos a leerla, estimado audiencia. Esto es de leerlo y de ir interpretando, ¿no? De entender las cosas. Dice, parte 9, impuesto nacional al carbono. Impuesto al carbono. El impuesto al carbono es un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo y todos los tipos de gas fósil que sean usados con fines energéticos, siempre que sean usados para combustión. Entonces ya le ponen esta limitante, combustión. De pronto lo pueden usar para otra cosa. No está teniendo en cuenta aquí ni el petróleo que de pronto puedan quemar en combustión, que muchas veces en las calderas lo usan, o el carbón, tampoco lo está teniendo en cuenta la ley. Entonces hay que ir mirando esa parte. Mira, hay muchos petróleos que por sí no sirven para refinar, entonces los usan para quemar. Dice, el hecho generador del impuesto al carbono es la venta dentro del territorio nacional, retiro, importación para consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles, se causa en una sola etapa, es decir, se lo cobran es al productor o al importador una sola vez, no más. Ya de ahí en adelante se lo cobran al mayorista, es decir, el Ecopetrol, que normalmente hace la parte de productor e importador, se lo apunta, se lo anota ahí en la factura, impuesto al carbono, tanto al distribuidor mayorista, y nos lo transmite a nosotros en forma de
precio al consumidor, ya en las bombas de gasolina. Ya vamos a mirar eso, estimada audiencia, pero quiero que nos concentremos acá en lo que es el hecho generador, ¿no? ¿Sí? ¿Qué es el sujeto pasivo? Dicen, el sujeto pasivo del impuesto será quien adquiera los combustibles fósiles, el productor o el importador. Aquí hablan el productor o el importador, pero eso es un legítimo pajazo mental, porque es Ecopetrol, ¿no? Ecopetrol guarda el monopolio de ambas, con su refinería de Cartagena y con su refinería de Barranca Bermeja. Y también tiene el monopolio de las importaciones. Claro que esas reglas ya están cambiando ahora y los privados también ya por ahí los dejan importar también, ¿no? Entonces es para que tengan presente esto, ¿no? Porque aquí vamos hablando con estafados, como dice. Son responsables del impuesto tratándose de derivados del petróleo los productores y los importadores, es decir, vuelve Ecopetrol. Ella que se lo facturó al mayorista, ella es la que se lo paga a la DIAN. El que paga sobre el precio es el mayorista, se le suma el precio es al mayorista, se lo paga Ecopetrol y Ecopetrol se lo paga a la DIAN. Es todo. De momento pensémoslo como Ecopetrol porque si se han hecho importaciones por otras empresas es muy esporádico. De pronto la empresa Terpel ha hecho importaciones. Ahora nos están prometiendo que la nueva empresa que compraron los árabes, Prima, también los árabes, la Aramco, también va a importar en ese cuento, ¿no? Entonces hay que esperar a ver, pero normalmente todo lo hace Ecopetrol, ¿no? Dicen, parágrafo primero, en el caso del gas licuado del petróleo, el impuesto solo se causará en la venta a usuarios industriales. Parágrafo segundo, en el caso del gas natural, el impuesto solo se causará en la venta a la industria de la refinación de hidrocarburos y petroquímicos. Es decir, no nos lo van a cobrar directamente ni al uso industrial ni gasodoméstico. Dice, base gravable. La base gravable sobre la cual se está cobrando el impuesto. ¿Sobre quién? Dice, el impuesto al carbono tendrá una tarifa específica considerando el factor de emisión de dióxido de carbono, CO2, para cada combustible determinado expresado en unidad de volumen. Dicen aquí expresado en unidad de volumen y hablan de kilogramos de CO2 en unidad de masa, no en unidad de volumen. Kilogramos de CO2 por unidad energética. Aquí la unidad energética no tiene nada que ver con eso. Les explico. De acuerdo con el volumen o peso del combustible, la tarifa corresponderá a 15.000 pesos por tonelada de dióxido de carbono y los valores de la tarifa por unidad de combustible serán los siguientes. Ya este precio lo determina allá el legislador. Sí, ya ellos llegaron a sus cuentas, compararían a nivel internacional y llegaron que iban a arrancar con eso. Es el punto de partida. Dice, habla de combustible fósil, gas natural, gas licuado del petróleo, gasolina, querosene y jet fuel los toman con un solo valor, ACPM y fuel oil. Entonces, aquí en realidad son 7 productos en total, desglosando estos dos, ¿no? Más tarde en la reforma le agregan el carbono, quedando 8 en total. Lo que quiero que entiendan es esto, ¿no? Una idea de cómo se calcula, que la profundizaremos en la segunda parte de la parte B de esta producción. Entonces, los dos que están en estado, el químico que está en estado gaseoso es el gas, entonces lo miran por metro cúbico. Entonces lo cobran 29 pesos. El gas licuado, el petróleo, ya los demás son por galón, lo comercializan por galón, en líquido, en estado líquido. Ellos lo que hacen es convertir, miran cuántos galones hay, cuánta masa hay aquí en un galón de gas licuado del petróleo, de gasolina, por decir, hay 3 libras.
digamos que hay 3 libras en un galón cualquiera de estos, y la multiplican por la equivalencia en estequiometría de cuántas moles de carbón se nos van a convertir en CO2, más o menos dan 2.5, 3. Entonces, así se estima. Luego lo miramos con más calma, ¿no? Esto lo estima ya directamente, tengo entendido, la unidad de planeación minero-energética. Estos valores ya son estimados por el gobierno, por alguna dependencia del gobierno nacional. ¿Sí? Entonces, es lo que quiero que entiendan, de que esta masa, una libra de esto se nos transforma más o menos ya como dióxido de carbono, que está en la molécula de gas licuado del petróleo, se nos transforma más o menos en 2,5 veces. Por eso vamos a mirar diferencias más adelante, para que vayan entendiendo la cifra. Dice, corresponde a la DIAN el recaudo y la administración del impuesto al carbono, para lo cual tendrá las facultades consagradas en el Estatuto Tributario para la investigación, determinación, control, discusión, devolución y cobro de los impuestos de su competencia, y para la aplicación de las sanciones contempladas en el mismo, y que sean compatibles con la naturaleza del impuesto. La declaración y pagos del impuesto se hará en los plazos y condiciones que señale el gobierno. Es decir, la DIAN es la que representa al gobierno para hacer que eso suceda, para recaudar esos impuestos. Dice, se entenderán como no presentadas las declaraciones para efectos de este impuesto cuando no se realice el pago en la forma señalada en el reglamento que expida el gobierno nacional. Parágrafo segundo. Parágrafo primero. La tarifa por tonelada de CO2 se ajustará cada 1 de febrero con la inflación del año anterior más un punto hasta que sea equivalente a una unidad de valor tributario por tonelada de CO2. En consecuencia, los valores por unidad de combustible crecerán a la misma tasa anteriormente expuesta. ¿Sí? Entonces miremos acá en qué consisten esas unidades de valor tributario. Para el día, las unidades son esquemas que tiene la DIAN para tener en cuenta la devaluación de la moneda en el tiempo. Entonces se toma, cada año se determina una unidad de valor tributario. Por ejemplo, para el año en que se expidió la ley 2016 es de 29.753 y se da la respectiva resolución del año inmediatamente anterior. Ya, 29.753. Esa es una unidad de valor tributario. ¿Por qué? Porque uno muchas veces lee una ley, por decir, del Código de Minas o algo, y uno dice, oye, esto fue, ¿por qué tan bajita esa, por decir, 5.000 pesos de multa, una multa? Entonces uno dice 5.000 pesos, pero es que eso es muy poquito. No, lo que pasa es que eso lo hicieron hace muchísimos años, entonces no está corregido en el código. Ya con estos valores de VT ya usted lo pone en el tiempo, en la escala del tiempo a futuro. Entonces ustedes van a encontrar siempre valores a futuro de la VT, y ya para este año 2025 es de 49.799 pesos la VT. Entonces aquí en la ley lo primero que quiero que miren es que el incremento es muy sencillo, es la unidad de valor tributario, ya les mostré que es el valor que para cada año que tiene. Y le suman un puntico, por decir, fue el 9%, entonces el índice del precio del consumidor, que es con el que se mide la inflación, un indicador de la inflación, se le suma un puntico, por decir, fue el 9% el IPC, entonces se le suma, quedaría del 10%, en ese valor se incrementaría el precio de la tonelada hasta que nos alcance esta VT. Es todo, eso no no es una matemática tan compleja de entender eso, ¿no?
Parágrafo segundo. El impuesto al carbono será deducible del impuesto sobre la renta como mayor valor del costo del bien en los términos del artículo 107 del Estatuto Tributario. Recuerden que este mismo artículo 107 no solamente nos permite deducir el impuesto al carbono, sino otros impuestos y también las regalías. Y que ahí también nos hicieron conejo con las regalías cuando tumbaron el artículo 19 que prohibía descontar las regalías usando este mismo artículo, el artículo 107 del Estatuto Tributario. Lo tumbaron, entonces ya ahí estamos perdiendo cantidad de millones. Ya lo habían ya las había comenzado a descontar desde hacía varios años, ¿no? Y el presidente Petro pues trató de restablecerlas y no se pudo, ¿no? Es algo que pues nos produce una pérdida igual al país, sea que la usen para lo que la usen, es al país, plata que le deja entrar al país. Entonces, parágrafo tercero. El alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores y el biocombustible de origen vegetal, animal o producido a partir de residuos sólidos urbanos de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM para uso en motores diésel no están sujetos al impuesto al carbono. Entonces, para que lo vayan teniendo presente. No a los alcoholes, no van a tener, que son más caros, obvio, el alcohol, la producción de alcohol es más caro que los combustibles. Ya vamos a mirar. Dice, parágrafo 4. La tarifa del impuesto por unidad de combustible en Guainía, Bauqués y Amazonas, de que trata este artículo, para la gasolina y el ACPM será de 0 pesos. Entonces ya hay que colocar uno más 3 territorios. Luego miramos cómo se nos aumenta. Obviamente esta gente, estimada audiencia, recuerden que ellos tienen que transportarse en avión. Entonces, eso se reflejaría también en los pasajes en avión, ¿no? Entonces, en avioneta, a lugares apartados. Entonces, me supongo que por eso era el parágrafo. Parágrafo 6. Dice, la venta de diésel marino, combustibles utilizados para reaprovisionamiento de los buques de tráfico internacional, es considerada como una exportación. En consecuencia, el reaprovisionamiento de combustibles de estos buques no será objeto de cobro del impuesto al carbono. Para lo anterior, los distribuidores mayoristas deberán certificar al responsable del impuesto nacional a la gasolina y a la CPM. Y ya sabemos quién es, ¿no? Ecopetrol. A más tardar el 5º día del mes siguiente en el que se realizó la venta del combustible por parte del productor al distribuidor mayorista y al comercializador, para que el productor realice el reintegro del impuesto nacional a la gasolina y al ACPM al distribuidor. Entonces, como yo lo entiendo, el distribuidor mayorista compra el combustible y tendrá clientes que trabajan porque le venden, por ejemplo, a la Caribbean Queen de turismo, de cruceros. Entonces, pero no es el único cliente, tendrá más clientes, ¿no? Entonces, obviamente, el que le sea vendido para la Caribbean Queen, como ya le cobraron el impuesto cuando lo compró, entonces el mayorista tiene ya el derecho de ir y decirle a Ecopetrol que vea, tanto galonaje se lo vendía a la Caribbean Queen, para que entonces la DIAN le haga la respectiva devolución a Ecopetrol y Ecopetrol a la mayorista. Así lo estoy entendiendo. Cada cual en el gaje del oficio va aprendiendo las cosas. Yo lo que busco con esta presentación es que nos formemos una idea general de este asunto del impuesto al carbono y su relación con el calentamiento global, su relación con la transición energética. Es una mirada global que le estamos haciendo a todo. Aquí no es para adquirir el gaje del oficio que hace un abogado tributario, no, para que tengamos una visión general, por favor, para que no vayan a creer que es que aquí vamos a
salir después de esta presentación como tributarios, ¿no? Es una idea que nos estamos formando general, su relación con toda la el fundamentalismo climático que le llaman, o el extremismo climático, porque ves, también han caído en extremismo, las metas que se han hecho de emisiones de carbono, de las reuniones de la COP con MIME, es un convenio que se reúne en los países cada año, con MIME es un compromiso para emisiones de carbono y su relación con el aumento de la temperatura. Entonces es lo que estamos mirando, y este impuesto al carbono, cómo se relaciona con todo ese asunto, ¿no? Pero de momento en esta primera parte lo que estamos mirando es enfocado exclusivamente en algo de la parte legal, porque aquí esto depende de muchas leyes y decretos. Estamos mirando los bases. Dice, destinación de recursos, que es muy importante tener. Esta parte es muy importante porque normalmente esto lo meten en una sola caja, que es el Tesoro Nacional o Ministerio de Hacienda, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. No, estos tienen una destinación específica, el impuesto al carbón. Dice, artículo 223, destinación específica del impuesto nacional al carbono. El recaudo del impuesto nacional al carbono se destinará al Fondo para la Sostenibilidad Ambiental y Desarrollo Rural Sostenible en zonas afectadas por el conflicto. Aquí le llaman Fondo para una Colombia Sostenible. Ya. De que trata el artículo 116 de la ley 1769 del 2015. Estos recursos se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Así se llama el fondo y lo maneja el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Esto. Los recursos se destinan a ver lo que le dediquen unos 3 rengloncitos. ¿Por qué? Porque ellos luego esto lo reglamentan, el Ministerio del Medio Ambiente ya por decreto o resolución lo reglamenta, entonces ya le sale un cartapacho más grande. Pero en estos 6 renglones dice básicamente en qué se va a destinar. Los recursos se destinarán entre otros al manejo de la erosión costera, a la conservación de las fuentes hídricas y a la protección de ecosistemas de acuerdo con los lineamientos que para tal fin establezca el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Entonces, ustedes pueden ver que aquí ni siquiera nos han mandado a sembrar un solo árbol. Aquí la palabra, por ejemplo, reforestación, no la han metido para nada. Hay que tener mucho cuidado, estimada audiencia, con esa destinación, porque nada nos ganamos con estar pagando un impuesto y que luego nos hagan conejo a los ciudadanos. Esto es algo demasiado delicado, el manejo del dinero, demasiado delicado, y ustedes saben que en nuestra Colombia todo esto se presta para corrupción, de todas las formas posibles, ¿no? Ya la gama, un colombiano ya de la edad mía de 59 años ya las conocemos, ¿no? Los que no hemos estado en adormecimiento sabemos todo eso, porque los medios de comunicación hablan solos. Entonces es básicamente la ley, la primera ley. Ojalá que les haya quedado entendida, porque ya vamos a empezar a mirar más adelante otras leyes y a comparar con la ley de reforma tributaria 2277 del 2022, a ver qué cambios hizo, ¿no? El señor Petro, ya ahí entra el señor Petro. Esta es del gobierno de Juan Manuel Santos. Y luego ya en el 2022, en septiembre del 2022, en agosto, el 7 de agosto, entró a gobernar el presidente Petro. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones, y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia.
Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving account here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.